Vayamos a analizar, incorporamos de una vez a Javier Romero, periodista, docente y analista. ¿Cómo está, Javier? Le saludo, bienvenido, buena mañana, buena jornada, feliz día. Bueno, muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿por qué una arremetida Un saludo muy grande a Telesur, a los trabajadores de Telesur y a todo el pueblo de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Recibido el saludo y lo enviamos de vuelta. ¿Por qué una arremetida tan fuerte contra los medios? Queremos empezar por allí, nos hemos enfocado en ese tópico. ¿Se vivió antes algo similar? ¿Quiénes son los responsables de estos despidos en sus distintas modalidades? Se habla de vaciamiento inédito, de cercenamiento de la libertad de expresión, de precarización. Díganos usted. Bueno, el gobierno de Macri, desde que llegó, tuvo una política clara de persecución a aquellos periodistas que no comulgan o no comulgamos con el ideario político del presidente de la Nación, y dedicó su gobierno a perseguir, a que se despida, un contexto de precarización laboral por el achique también que sufre la economía argentina desde que llegó este gobierno, y después políticas muy dedicadas a achicar todo lo que tiene que ver con lo público, y en el caso que nos concierne a de los medios, un espacio muy importante de todos los medios públicos. Estábamos orgullosos, la verdad que era una audiencia que era justamente que estaba palmo a palmo con la audiencia. O sea, es que en Argentina tenemos, por ejemplo, llega al Fierro, y allí, bueno, trabajadores de los medios y de toda la rama de la industria que tiene que ver con lo audiovisual, hizo una campaña muy fuerte con un cartel que te voy a mostrar ahora, no sé si se ve bien, en defensa de los medios públicos por el desguace que ha dispuesto el gobierno Mauricio Macri de todo este tipo de medios en la Argentina. Entonces lo que hay es un achicamiento muy grande, un beneficio extraordinario hacia los grandes medios de comunicación, que son quienes han apoyado la campaña de la llegada de Mauricio Macri al poder. Hay una concentración de medios como nunca visto antes. Para que te des una idea, en la Argentina hoy la comunicación está concentrada en manos del presidente de la Nación o del partido de gobierno. Tiene el 90% de los medios privados y el 100% de los medios públicos. O sea, el cercenamiento a la libertad de expresión es el contexto en el que se da esta precarización, persecución, censura a quienes pensamos distinto en la República Argentina. Ahora bien, ¿era previsible esto? En campaña, ¿qué dijo Mauricio Macri al respecto? No, que iba a respetar la libertad de prensa, que le gustaba escuchar todas las voces. ¿No es cierto? Que lo primero que hizo fue echar a todos los periodistas que no le caían simpáticos de todos los medios públicos. Después, ahogar financieramente a cualquier medio que pudiera tener algún grado de disidencia, e incluso llegó al punto de amenazar desde el punto de vista judicial, con un aparato judicial que le responde, a los dueños de los principales medios opositores. De hecho, los titulares del principal grupo de medios opositor de la Argentina, que es el grupo C5N, están actualmente detenidos. Tanto Cristóbal López como Fabián de Sousa, los titulares de ese principal grupo de medios opositores, están presos, detenidos. Hay causas judiciales que pesan, por ejemplo, contra el dueño de lo que sería el segundo conglomerado de medios de comunicación, Página 12, que también tiene una cadena importante de radio, también con causas judiciales y con amenazas. Ese es el contexto que se vive en Argentina, de miedo y de persecución, indudablemente. Eso es lo que pasa con los principales grupos de medios. Así que la voz del pueblo, las voces populares, se concentran sobre todo en algunos medios locales, en los medios populares y en las redes de comunicación. Ese es el panorama es tétrico, es muy cerrado, es muy asfixiante en cuanto al tema de libertad de expresión. En ese informe que revela el Sindicato de Prensa de Buenos Aires se lee, así lo reseña el Destape Web, y nosotros lo teníamos al comienzo de nuestro segmento, que el Grupo Clarín, principal beneficiario de pauta oficial del Gobierno Nacional, con 20% de los más de 1.700 millones de pesos que Macri gastó en publicidad oficial nada más en 2017. Pero quiero hablar ahora en términos más generales. Las denuncias no llegan solo del sector de la comunicación, solo de este gremio, de los trabajadores de la comunicación y de la prensa.
quiero preguntarle cómo va a aplacar, digo, el gobierno de Mauricio Macri tantos frentes abiertos en repudio, tantos frentes abiertos en contra de su política económica y social. La verdad es que el repudio hacia Macri crece día a día a medida que, en lugar de corregir aquellas cosas que se le critican, las profundiza. O sea, mientras Argentina hace 10 años decidió, por ejemplo, correrse de la tutela económica del Fondo Monetario Internacional, que llevó a la Argentina a la destrucción y a la muerte de manera cíclica. Bueno, hubo una decisión soberana del presidente Néstor Kirchner en el año 2015 de salir de la tutela del Fondo Monetario y ejercer una política económica soberana en la Argentina, y eso significó el crecimiento, con dificultades, claro, pero un crecimiento soberano decidido por el propio pueblo argentino. Bueno, lo que hizo Mauricio Macri, primero empezar a seguir las recetas del Fondo Monetario, después volver a formar parte del fondo, y ahora corrió desesperado a pedir un crédito especial, un crédito puente, stand-by, porque la economía argentina no se sostiene, es imposible de sostener, porque lo que ha hecho es una política de abrir las importaciones, destruir la industria local, que Argentina se caracteriza por tener una industria floreciente, local, ha tenido todos estos años, sostenida sobre todo en pequeñas y medianas industrias, pequeñas y medianas empresas. Bueno, ha destruido lo que es el aparato económico interno, se quedó sin dinero y anunció hace 2 semanas que volvíamos al Fondo Monetario Internacional, que íbamos a solicitar un nuevo crédito y para lo cual lo que están diseñando es un nuevo plan económico que significa ajuste, hambre y represión, como siempre resultó en la Argentina. Tenemos una historia muy trágica en ese sentido. Así que estamos muy apenados los argentinos por esta decisión del presidente Macri, en lugar, frente a la protesta, de corregir alguna de las cosas que se le critican, en realidad es otra cosa que profundizarlas. Bueno, en el terreno económico está pasando eso. Bueno, obviamente eso permea. Los 3.000 trabajadores de prensa despedidos son consecuencia de esas políticas económicas, y bueno, y el temor es que las políticas de achique, ajuste hacia los sectores populares que propone en general en sus recetas el Fondo Monetario Internacional, aumentar la edad jubilatoria, reducir beneficios sociales, cortar asistencia pública gratuita sanitaria, cortar en educación, bueno, esas que son las recetas clásicas del Fondo Monetario en Argentina, en Grecia, en España, en todo el mundo, son las que lamentablemente Mauricio Macri aplica acá y va a profundizar a partir de este acuerdo con el Fondo Monetario que está negociando por estas horas, en este momento, es el ministro de Economía de la Argentina. Es decir, todos los reclamos conducen, así lo inferimos, así lo entendemos, a una modificación sustancial del plan económico que ha trazado Mauricio Macri, de esa hoja de ruta que ha dibujado y que está cumpliendo, como vemos. Quiero preguntarle ahora sobre este punto. Se dice en todos los medios argentinos que está en puertas un gran paro nacional. Hoy hay una reunión estratégica en Casa Rosada a las 11 horas local para definir esto. Hugo Moyano decía ayer en tono de advertencia, si el martes no nos dan una respuesta, el jueves hacemos un paro general, que nadie diga que no hemos avisado, refiriéndose al jueves de la próxima semana. ¿Hay unidad en el sindicalismo argentino? ¿Todos compartirán esta visión? No, lamentablemente no hay unidad. Lo que hay es una gran mayoría del pueblo argentino que está sufriendo estas políticas económicas, y los trabajadores quieren un plan de lucha que se va expresando muchas veces en algunos conflictos sectoriales, en muchos gremios. Hay muchas provincias argentinas que están prácticamente tomadas por los empleados, como es el caso de Chubut, protestas en cada uno de las provincias, en Jujuy, etcétera, en muchas ramas sindicales en la provincia de Buenos Aires. Y lo que hay es una demanda de las bases hacia las cúpulas de los gremios a que instauren un plan de lucha. El gobierno hasta ahora ha ido adormeciendo, para decirlo de alguna manera elegante, algunos líderes de algunos gremios, de los gremios más importantes, para postergar el reclamo. Lo cierto es que hay una presión, la verdad es que es muy potente, que lleva a movilizaciones muy fuertes, como la que se dio el 21 de febrero en Buenos Aires y en todo el país, en las principales ciudades del país, y que expresa ahora Hugo Moyano, y que expresa también a muchísimos sindicatos. Hay cientos de sindicatos que están pidiendo el paro general. Hay 4 o 5 sindicatos importantes
que están representados en la Central General de Trabajadores, están tratando de frenarlo. Los trabajadores quieren plantearlo en unidad, hacer un paro total de actividades, y esto es lo que se está discutiendo por estas horas, y por eso el gobierno salió de urgencia a tratar de frenarlo con alguna promesa, o tal vez con algún carpetazo, como llamamos acá en la Argentina, a una amenaza de alguna causa penal o judicial, real o inventada, contra algún líder sindical, para tratar de frenar la protesta social, que va en aumento en la Argentina indudablemente. Ya veremos cómo le sale finalmente la jugada al Ejecutivo argentino. Javier, quiero en estos últimos minutos compartir contigo la pregunta que le hicimos a nuestra audiencia para que participara, para que opinara sobre este asunto. Trabajadores de la comunicación denuncian que el gobierno de Mauricio Macri continúa con el vaciamiento de medios, precarización salarial y cercenamiento de la libertad de expresión. ¿Cómo enfrentar esta situación? Colocamos 4 opciones que no necesariamente se niegan entre sí, no se excluyen. Plan de lucha unitario, 17% se decanta por esta, 6% cree que huelgas escalonadas, 9% considera que la opción prioritaria es hacer una gran toma de medios y 68%, la clara mayoría, apuesta o piensa que la opción debe ser un gran paro nacional. Muchísimas gracias, Javier, por haber compartido con nosotros este tiempo.